en Europa. Desde luego, el que el Papa se sintiera que Francia le exigiera que los avalara más a ellos que a Inglaterra, y el que los ingleses le exigieran al Papa que se inclinara hacia ellos, y el que a su vez Francia le dijera al Papa: si lo hace, te sacamos, demuestra que ya el papado había comenzado precisamente a perder su autoridad de Estado. Claro, hubo otro elemento que afectó esta situación de manera mucho más seria y mucho más grave, y fue la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, y realmente no fue de 100 años, fue de 116. Hay quienes inclusive la han llamado la primera guerra de Europa, porque fue una guerra europea entre Inglaterra y Francia. Esta guerra comenzó en el 1337, siglo XIV, y terminó en el 1453, siglo XV. El origen de ella fue puramente sucesorio y feudal. Ya Francia e Inglaterra tenían rivalidad desde hacía mucho tiempo, y de hecho ya habían tenido sus encuentros bélicos, ya habían tenido sus serios encontronazos. Pero lo que genera la Guerra de los 100 años fue que el rey Felipe IV, llamado también Felipe el Hermoso de Francia, había dejado tres hijos varones, que reinaron sucesivamente. Es decir, reinó uno, luego reinó el otro, luego reinó el otro. Pero de esas cosas que da la vida, ninguno de ellos dejó descendencia masculina. Por lo tanto, a la muerte del último hijo de Felipe el Hermoso, que se llamaba Carlos IV, entonces empezó a cuestionarse el elemento de la sucesión. ¿Quién lo va a suceder? ¿Quién va a ocupar su posición? Dada la circunstancia de que ninguno dejó un varón para que ocupara la posición del trono. Ahora, como consecuencia de eso, se coronó a Felipe de Valois como rey, que era un sobrino del rey el Hermoso. Pero hay un dato aquí interesante, es que Inglaterra hizo un reclamo sobre el particular, y ese reclamo que hizo Inglaterra era como consecuencia de su rey Eduardo III, porque Eduardo III alegó ser el heredero legítimo de la corona francesa, dadas unas circunstancias que las vamos a considerar. Y desde luego tuvo la osadía Eduardo III de enviar una delegación a Francia para presentar las razones de por qué él era el heredero al trono. Pues era simple y era sencillo, y era que Eduardo III era hijo de la hermana
de los últimos 3 reyes. Es decir, Felipe el Hermoso tuvo una hija. Esa hija se fue a Inglaterra. Eduardo III, se coronó rey de Inglaterra, pero era hijo de la hija de Felipe el Hermoso. Aquí está la sangre inglesa hablando ya. ¿Ya? Sí, desde luego. Ahora, ustedes saben que en ese tiempo el marco filosófico y el marco legal era muy afinado. Y desde luego Francia, cuando llegó la delegación para reclamar que quien tenía el derecho legítimo para ocupar la monarquía de Francia era el rey de Inglaterra, Francia responde a través de Felipe de Valois diciéndole que ellos, dentro de su ley, no aceptaban mujeres como herederas al trono y que tampoco aceptaban descendencia de una mujer para heredar el trono. No aceptamos. Entonces, desde luego, ya Eduardo III ha alegado que le pertenece Francia. Francia le ha respondido: aquí tú no tienes nada que buscar, porque si bien es cierto tu madre era hermana de los 3 reyes que han antecedido, ya necesariamente Francia no reconoce el que una mujer herede el trono, ni tampoco reconoce que una mujer, de la descendencia de una mujer, venga el rey. Por lo tanto, no reconocen a Eduardo III como rey. Y aquí la cosa se puso intrincada. Esto contribuyó a que estos 2 monarcas se enemistaran, y desde luego empezaron el jueguito ese de túmbame la pajita hasta que finalmente empezaron a ponerse las cosas crudas. Cada uno buscó apoyo de los distintos pueblos, de las distintas ciudades, de las distintas naciones europeas, y cuando cada cual entendió que tenía ya una buena representación de pueblos y de ciudades apoyándole, entonces se declararon la guerra. Esa guerra duró, como dije, 116 años. Eso quiere decir que por un momento Francia se declaraba victoriosa, y en otras ocasiones Inglaterra iba, se recuperaba y regresaba para atrás y le acertaba golpes contundentes a Francia, y también se declaraba victoriosa. Así es que estas eran unas victorias antifonales, donde uno la proclamaba por un rato y luego venía el otro y la proclamaba. Claro, hubo un tiempo inclusive en que Francia luchaba inclusive entre ella misma, porque se desarrollaron 2 partidos dentro de Francia, y por cuestión de conveniencia a Inglaterra le convenía apoyar a uno de ellos, y los escoceses entonces se dieron a la tarea de apoyar al otro. Así es que entre Escocia e Inglaterra dieron su aval para una guerra civil dentro de Francia, y esto, pues desde luego, bien capitaneado, creaba sus estragos dentro de Francia. Más adelante Francia se recuperaba, volvía de nuevo y peleaba con Inglaterra, y también le hacía a Inglaterra otros estragos. Desde luego, hubo un heredero de la corona francés que se le conoció como Carlos VII, y también se le llamaba Delfín Carlos. A este Delfín Carlos fue quien vino